Listo. ¿Qué tal? Muy buen día a todos, compañeros. El día de hoy voy a presentar abordaje de dolor abdominal. Mi nombre es Kevin Zambrano Zambrano, residente de primer año. Ok. Bueno, para empezar con la charla, pues es imprescindible conocer a lo que nos referimos, la definición como tal. Y pues tenemos que un dolor abdominal agudo va a ser aquel que se va a caracterizar por ser precisamente súbito y tener una duración de 24 horas, teniendo en cuenta que un abdomen agudo como tal puede inclusive ir más allá de 24 horas y seguir siendo una patología que entra en un abdomen agudo. Hay que tener en cuenta que es una causa muy frecuente de consulta en el área de urgencias, tiene una incidencia de 5 a 10%, y teniendo que un cuarto de los pacientes en general en la consulta van a ser mayores de 50 años. Bueno, los mecanismos principales que tenemos que van a producir el dolor van a ser por distensión, por obstrucción y por irritación química o isquémica. Hablando de la distensión, esta se va a producir cuando vamos a tener un estiramiento de una víscera hueca, como ocurre en un dolor hepático o renal. Aquí principalmente vamos a tener el dolor de tipo visceral, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. La obstrucción, que es precisamente como su nombre lo dice, pues es una obstrucción que va a producir un dolor intestinal o una irritación química que va a liberar estos mediadores que son los principales de los receptores no susceptibles del dolor, que es la bradycinina, la serotonina, la sustancia P, la histamina, las prostaglandinas que, como les dije, van a actuar precisamente en este sistema no susceptible de neuronas de primero, segundo, tercero y cuarto orden, así como cambios en el pH y la temperatura. Y bueno, ¿qué tipos de dolores tenemos principalmente? Como les comenté, es el tipo visceral. Se va a llevar o se va a producir por una distensión, una inflamación o por una isquemia que va a producir estos síntomas vegetativos, ya sea de la parte autonómica, de simpático, parasimpático, o de la parte somática. Aquí pues va a, este, a, bueno. Otro es el dolor de tipo parietal. Este va a producirse debido a un estímulo doloroso en el peritoneo parietal, que va a caracterizarse por ser intenso, bien localizado, y va a tener una hiperalgesia y una defensa muscular. Aquí principalmente podemos pensar en un dolor por una apendicitis. Un dolor por una apendicitis empieza por una irritación en el peritoneo visceral, o sea, digamos, generalizado. Se caracteriza por un dolor que va o empieza en la zona periumbilical y después es que se llega a ser parietal, o sea, más localizado en flanco derecho principalmente. Y por último, del tipo referido, pues que prácticamente nos está hablando que es un dolor que va a ser remoto a un órgano específicamente en el que estamos pensando. Y bueno, como parte del interrogatorio hay que tener muy clásica la mnemotecnia que utilizamos de Alicia, de aparición, localización, intensidad y todo esto, para ver precisamente cuál es ir pensando en cuál es la etiología de nuestro dolor abdominal. Entonces hay que ver el inicio, las características, si es que se irradia o no, la duración del mismo dolor, otra vez, cómo se localiza, eso es bien importante, y cuáles son los factores que son agravantes o atenuantes. Y la frecuencia, si es un patrón repetitivo, si la cronología ya es de minutos, de horas, o que se pueda prolongar inclusive hasta semanas, y si tiene síntomas agregados, náuseas, vómito y todo esto. Y bueno, como parte de la exploración física, nosotros dividimos en estos cuadrantes. Y hemos visto en muchos libros que dependiendo de la región nos puede ir orientando hacia una u otra enfermedad, ¿no?
Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que tenemos que guiarnos siempre por la semiología básica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una inspección. Principalmente tener bien en cuenta que hay que ver la localización, la evolución de los síntomas y ver si tenemos signos vitales inestables o signos vitales que no entran dentro de parámetros normales. Aquí lo puse con un signo de interrogación porque vamos a tener presentaciones atípicas donde los pacientes pueden llegar a la sala de urgencias o al servicio de medicina interna con TEAs normales, con frecuencias cardíacas normales, frecuencias respiratorias normales, temperaturas normales. Entonces, no porque no tengas signos vitales indicativos de una patología aguda, no quiere decir que la descarte. Entonces, como les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es ver el abdomen como tal, ver la inspección. Entonces, dentro de la inspección vamos a tener un montón de signos característicos. Por ejemplo, el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical. El signo de Gray-Turner, que es igual una equimosis, pero en la caracterizada en los flancos. El signo de Fox, que es igual en la cara interior de la pierna. O el signo de Bright, o bueno, de Bryant, que es igual una equimosis, pero caracterizada en los testículos. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que tenemos una hemorragia retroperitoneal. Puede ser por un montón de causas. Puede ser inclusive por un embarazo ectópico roto, puede ser por muchas causas. Lo que nos está diciendo es que tenemos una hemorragia retroperitoneal. En los libros se menciona que característicamente es por una pancreatitis necrohemorrágica aguda o por una ruptura de un aneurisma. Principalmente eso es lo que se refieren a estos signos, pero pueden ser muchas de las causas. También hay que tener en cuenta que la exploración física dentro del espectro de un abdomen agudo no es tan específica. Puede que las personas tengan una sensibilidad alterada o no al dolor, o puede que lo presenten con espectros diferentes o que no sea como un cuadro característico del libro. También hay que tener en cuenta que las características o el origen del dolor puede inclusive no entrar dentro de un parámetro agudo. O sea, podemos tener lesiones herpéticas que el paciente refiera en esa zona donde están los dermatomos, el dolor intenso, o inclusive ir sospechando de una patología por las cicatrices quirúrgicas. Si es una paciente que tuvo antecedente de una cirugía hace 2 o 3 días, pues ya vamos a ir pensando ahí se me fue la terminología cuando se pegan bridas, sí, unas bridas o ir pensando en ese tipo de patologías. Ahora, la otra parte, la auscultación. Como les comento, esto es muy poco, los libros lo mencionan como muy poco fiable porque muchas patologías se pueden presentar o no se pueden presentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que ver si tenemos ruidos metálicos que nos pueden indicar una obstrucción intestinal principalmente, o hay que ver si tenemos ausencia de ruidos o borborismo, que nos estaría hablando de un hilo paralítico, una peritonitis o inclusive una úlcera gástrica perforada. Dentro de la exploración física también hay que tener en cuenta la percusión. Si tenemos una percusión con un timpanismo generalizado, también nos va a ir encaminando a pensar que tenemos una obstrucción intestinal, o si tenemos una percusión mate, una citis, tumores o visoromegales. La palpación. Si dentro de la palpación superficial el paciente ya nos está empezando a referir dolor, ya nosotros vamos a pensar que el paciente va a tener peritonitis o una fase ya más avanzada de un síndrome doloroso agudo. O si es profunda, hay que ver si tiene masas o inclusive si tiene visceromegalias. Dentro de la exploración genital, dentro de los hombres, vamos a pensar en parámetros o en patologías como torsión testicular, epididimitis, hernia escrotal. Dentro de las mujeres podemos pensar en una torsión de ovario, un embarazo, perdón, una enfermedad pélvica inflamatoria. Y pues también podemos recurrir al tacto rectal, que nos empezaría a hablar de un sangrado de tubo digestivo, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿cómo valoramos el dolor? Según el tiempo con el que llega nuestro paciente. Si nos llega un paciente con un dolor súbito,
vamos a pensar en patologías como una ruptura de aneurisma, una perforación intestinal, un embarazo ectópico roto, un esquema intestinal, una ruptura quística, y en caso contrario que sea una rápidamente progresiva, o sea que el dolor vaya de minutos a horas, esto nos va a ir orientando en una posible colecitis aguda, pancreatitis, vólvulos, hernias estranguladas, cólicos renolaterales y así. O si es de inicio gradual, que puede ir presentándose en horas, no precisamente minutos o de inicio súbito. Aquí ya que vaya siendo progresiva, localizada y constante, nos va a hacer pensar en una enfermedad tipo de inflamación del peritoneo, una apendicitis inclusive, diverticulitis, enfermedad pélvica inflamatoria, una obstrucción, o inclusive si el dolor es intermitente o tipo cólico, si no se localiza bien, si es profundo. Aquí nos estaríamos orientando más en una obstrucción o espasmos o este tipo de cosas, ¿no? O si es constante. O sea, ahora sí que pueden ser pequeñas obstrucciones de los conductos ureterales o biliares o de este tipo, ¿no? O una inflamación peritoneal también, ¿no? O una isquemia o un estrangulamiento. Ok. Como les comenté, hay patrones atípicos dentro del dolor abdominal que nos que nos pueden hacer dudar o no del diagnóstico que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor referido a hombro derecho, principalmente se asocia también a una patología hepática biliar o del diafragma derecho. Cuando es referido al hombro izquierdo, también puede incluir patologías cardíacas, de páncreas, de vaso, del diafragma derecho, izquierdo, perdón, o inclusive si tenemos un dolor escrotal o testicular, pensar en una patología de origen ureteral, como un cólico renoureteral y de este tipo. Y bueno, hay que tener en cuenta que la percepción del cuadro clínico puede ir alterado dependiendo principalmente de los usuarios. Por ejemplo, tenemos pacientes que son usuarios de analgésicos crónicos, de betabloqueadores, que están en cuadros, en esquemas con antibióticos. Y estos pacientes principalmente nos van a dar TEAs normales, frecuencias normales, temperaturas normales, lo cual no descarta una patología aguda en ese momento. Conocemos también que los pacientes de la tercera edad, los pacientes adultos, pueden presentar inclusive hipotermias, pueden presentar incluso leucopenias, o pueden presentar otro tipo muy diferente de presentación en un abdomen agudo. Y bueno, ahora sí viene lo más importante de todo esto. Bueno, ¿qué es la valoración clínica? ¿Qué vamos a hacer o cómo nos vamos a orientar nosotros dependiendo de la presentación, como les comenté, ya sea por el tiempo, por la localización o por lo que les acabo de comentar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos llega un paciente, le duele el abdomen. Ok, ¿cómo está ese paciente? Hay que ver, como siempre, A, B, C, D, E. ¿El paciente está estable o está inestable? No, pues que sí está inestable. Pues hay que ver la causa, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, los algoritmos de la TLS. Hay que reanimar, hay que consultar a cirugía de manera inmediata y todo esto. Considerar un ultrasonido. Y pues pensar en las principales causas, como les comenté, de inicio súbito, dentro de las cuales puede ser una perforación visceral, pancreatitis aguda, una ruptura esplénica, un hemoperitoneo, una ruptura aneurismática o inclusive una disección de la aorta o algo de ese tipo. Y si el paciente está estable, pues ya vamos a ir pensando dependiendo del tiempo y dependiendo de la zona o de cómo se refiere a este dolor. Si es un dolor en cuadrante inferior derecho, tipo gradual, con sensibilidad en la misma, hay que ir pensando en utilizar un ultrasonido o un ATAC para valorar el apéndice, ¿no? O en pacientes femeninos considerar un ultrasonido pélvico o un ATAC porque digamos, eh, el principal, digámoslo, en mujeres, sería la torsión perdón, torsión tubovárica o de ovario o un embarazo ectópico dentro de este cuadrante. Y si el dolor no se localiza ahí y no es de este tipo, hay que
hay que pensar también que el dolor puede ser en un cuadrante superior derecho, ¿no? Que sea gradual, que tenga sensación de malestar después de comer, pues ya ahí nos vamos a ir evocando pues a utilizar un ultrasonido pensando más en una colelitiasis, una colecistitis, una colangitis, un síndrome de Mirici y así. Y si no, vamos a ver si el paciente tiene náuseas, tiene vómito, tiene constipación o si tiene historia previa de estos antecedentes. Y si sí, pues hay que considerar un ATAC o un eco pélvico porque puede ser que nos estemos enfrentando a una obstrucción intestinal. Y si no, hay que ver si es de inicio súbito, si el dolor es difuso, eh, si, si aumenta la sensibilidad durante la palpación, si tiene síntomas de irritación peritoneal, pues hay que realizar una radiografía de abdomen o un ataque con contraste biaural, pensando que tenemos también una perforación, una diverticulitis, una isquemia mesentérica, una pancreatitis aguda. Y bueno, encontré un artículo, bueno, es que la mayoría de los artículos, la verdad que encontré, pues muchos no le prestan mucha atención al abordaje del dolor abdominal porque pues yo veo que todos mencionan o que todos dicen prácticamente lo mismo, que ya no veo pues que le presten mucha atención, ya seguir buscando cómo abordar un dolor abdominal y encontré este particularmente que lo aborda precisamente de cómo sea este tipo de dolor. Si tenemos, por ejemplo, en este caso un dolor o una sensibilidad abdominal generalizada, hay que ver si tiene rigidez o si no tiene rigidez. Si tiene rigidez generalizada, hay que tomarle radiografía de abdomen, laboratorios BH, BUM, creatinina, sodio, potasio, química sanguínea, amilasa, pruebas de función hepática y considerar un electrocardiograma. Y si no, hay que ver si no tiene rigidez, si tiene incremento de ruidos intestinales, si tiene distensión abdominal, y si es así, hay que sospechar o no hay que sospechar de un aneurisma abdominal. Si no tenemos la sospecha, pues ya nos guiamos con los mismos estudios, ¿no? Y si aún así sigue sin ser definitivo, pues ya vamos a solicitar un estudio más específico, como un ATAC de abdomen, pelvis, con contraste intravenoso y vía oral. Y si tenemos niveles hidroaéreos en esta radiografía, pues ya nos vamos a encaminar a una obstrucción intestinal. Pero en dado caso que sí sospechemos de un aneurisma abdominal, hay que ver si la masa es pulsátil y todo esto, ¿no? Para ahora sí abordarlo con un ataque abdominal con contraste. Y pues pensar en esos diagnósticos principalmente cuando hablamos de sensibilidad generalizada. Y bueno, cuando tenemos dolor suprapúbico, hay que tomar o indagar principalmente en la historia clínica, en síntomas o signos o historia ginecológica, nefrourinaria, gastrointestinal. Y ahora sí, tenemos una masa palpable. Si la tenemos, hay que ver si tenemos un globo vesical. Y si es así, pues ya, ¿no? Tomamos un ultrasonido renal, podemos hacer un tacto urinario, de vejiga. Bueno, perdón, no, el ultrasonido puede ser renal, urinario, de vejiga y de uréteres, con los laboratorios que ya conocemos todos. Y una fracción beta, una prueba de embarazo, para precisamente sospechar o descartar un embarazo. Y si no, pues vamos a buscar en vejiga, ¿no? Y si digamos que el globo desaparece, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Era una retención urinaria. Y tenemos que investigar una IVA. Y si no tenemos masas palpables, pues hay que buscar por qué tenemos ese dolor ahí. Entonces, ultrasonido igual. Prueba de embarazo, ego, biometría. Si tenemos un ego patológico, pues tratamos la IVA, ¿no? Entonces estamos ante una colecistitis, un cólico renal o una infección ahí en la vejiga. Si tenemos incremento de la fracción beta, bueno, de la gonadotropina clínica humana, pues ya vamos a consultar a uro o a ginecología. Y si los resultados son normales, pues hay que investigar ahora por el colon, ¿no? A ver qué encontramos. Principalmente teniendo en cuenta que podemos tener estos diagnósticos: apendicitis, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable, embarazo ectópico, miomas, tumores, ovario, tumores de ovario, torsión ovárica, todo esto.
Y bueno, si tenemos problemas o sensibilidad en el epigastre, lo principalmente que vamos a hacer igual, historia clínica, indagando gastrointestinal, cardiopulmonar, realizar radiografías, considerar un electro, hacer los laboratorios de control, biometría, amilasa, pruebas de función hepática. Y aquí vamos a ver si tenemos masa palpable, pues ya, le hacemos un TAC. Si encontramos que hay alteraciones en el electrocardiograma, pues ya vamos a abordar un síndrome coronario agudo o un infarto o lo que sea que nos salga en el electro, ¿no? Y si tenemos aire en la radiografía infradiafragmático, pues ya vamos a consultar a cirugía, ¿no? Pues estamos hablando precisamente de una perforación intestinal, por una úlcera o por lo que sea que se les ocurra. Y si tenemos incremento de amilasa, lipasa o pruebas de función hepática, pues vamos a indagar más, ¿no? Hay que hacer ultrasonido de hígado, vías biliares, páncreas, hay que corroborar otras pruebas de función hepática, considerar una tomografía con contraste intravenoso y vía oral. Y si los resultados de estas pruebas resultan normales, hay que seguir pensando en que tenemos una patología en epigastrio, porque pueden ser muchas causas los que nos estén ocasionando un dolor en esta zona. Y si es así, pues hay que buscar, ¿no? Patología hepatobiliar o de páncreas, ¿no? Y pues si es que la tenemos, pues consultar a cirugía. Si tenemos una colecistitis, una pancreatitis que requiera manejo quirúrgico, lo que sea. Y sin ultrasonido, nos sale también normal, hay que ver si la paciente es menor de 45 años y tiene este mismo episodio intermitente, y pues vamos a tratar el tratamiento o pues de la dispepsia, ¿no? Sintomático. Y pues seguir pensando en seguir abordando, ¿no? Y si la paciente es mayor de 45 años, tiene historia recurrente de dolor epigástrico, tiene datos de alarma, pérdida de peso, vómito y todo eso, pérdida de hematemesis, pues ya se ganó, ¿no? Su endoscopia. Pensando en estos diagnósticos, como les comenté, colecistitis, colelitiasis, colangitis, un infarto, una pericarditis, esofagitis, perforaciones, disecciones, todo esto. Y bueno, si tenemos la sensibilidad en el cuadrante superior izquierdo, igual, historia clínica, radiografía, electro, ahora sí, cuando tenemos un dolor enfocado en este cuadrante, el artículo menciona que no se considera que se debe de tomar ahora sí el electrocardiograma, con LEO, la biometría y la amilasa, ¿no? Y si tenemos un ecocardiograma normal, perdón, un electrocardiograma normal, pues ya, ahora sí, igual, sí. Si tenemos síntomas gastrointestinales, pues hay que investigar una úlcera, patología de colon o de estómago. Si tenemos un EGUA normal o patología nefrourinaria, pues ya le damos tratamiento y le hacemos ultrasonido de vías urinarias. Si tenemos un incremento de la amilasa, hay que usar ultrasonido para indagar lo que les comenté anteriormente. Si tenemos un EGUA normal, pero tenemos síntomas gastrointestinales, hay que hacer un ultrasonido esplénico para ver que no tengamos pues una infección o algo, ¿no? Ahí. Y si las radiografías son anormales y tenemos síntomas respiratorios, pues hay que pensar en una neumonía, ¿no? Una patología intersticial o patología de lo que nos llame la atención del paciente. Igual pensar en todo esto. Si la patología va enfocada a cuadrante superior derecho, igual historia clínica, imagen, considerar un electro, hacer los laboratorios. Aquí sí tenemos que hacer ultrasonido hepático, de vesícula, de vías biliares, de páncreas, ultrasonido renal y del tracto urinario si tenemos este síntoma que es en cinturón o que todos ya conocemos, ¿no? Si tenemos sintomatología de una infección de vías urinarias o pensamos en algo de este tipo. Bueno, si tenemos una tumoración hepática en ultrasonido o abdominal, hay que utilizar un ataque, ¿no? Con contraste IV y vía oral y consultar a cirugía. Si tenemos aire libre, igual cirugía, perforación. Si tenemos una patología de la vesícula y de los conductos, pues igual cirugía. Si tenemos un incremento de la ALT y ACT, incremento de la bilirrubina indirecta, pues ya vamos a estar pensando en una hepatitis y a determinar la causa, ¿no? Igual si tenemos patología de tórax, abordarlo como se abordó en la clase pasada. Y si tenemos un ego patológico
o este tipo, pues tratamiento de la causa y pensar en estas causas que son las que les vengo comentando principalmente. Pero, o sea, todo esto lo estoy haciendo porque en la clase en sí va enfocada a un abordaje de un dolor abdominal. Yo sé que podría enfocarme mucho en apendicitis o en esas causas que son más frecuentes, pero sí traté de buscar como más abordaje general por cuadrantes, que fue lo que más concluyente y más jugo pues tenía. Si tenemos patología o dolor en el flanco derecho, igual hay que buscar síntomas o en la historia clínica de gine, de gastro, de nefro, ego, biometría, fracción beta. Si tenemos un diagnóstico ya preciso de apendicitis, pues ahora sí que ya no hay duda, ¿no? Pues hay que hablarle al cirujano. Si tenemos sospecha, pues hay que indagar más por TAC. Si nos sale algo en el riñón, pues ultrasonido de riñón, no hay más. Si es de ginecología, hay que utilizar pues otro ultrasonido para ver el ovario, para ver el útero y todo esto. Si es en flanco izquierdo, igual. Historia clínica, ¿bueno? Igual, de ginecología, de nefro, hacer ultrasonido renal, de vejiga, de uréteres, laboratorios. Y pues bueno, si tenemos alteración de la fracción beta y tenemos sospecha de un tumor ovárico, pues ahora sí que estamos ante un embarazo ectópico y hay que abordarlo por ginecología o por la rama que se encargue, ¿no? Y si tenemos una patología ovárica, pues hay que igual con gine. Si tenemos un ego anormal y una patología nefrourinaria en ultrasonido, pues hay que pensar en una IVO, ¿no? O un cólico renal o una colicistitis o lo que sea. Y si tenemos ultrasonido normal, con o sin leucocitosis, con o sin cambios en los hábitos intestinales, pues hay que considerar que tenemos una diverticulitis y hay que abordarlo con una tomografía de pelvis contrastada, con un doble contraste, como se le comenta. Y como les comento, pensar en estas patologías principalmente. Y bueno, para terminar, las indicaciones que tenemos nosotros de meter de urgencia a un paciente con abdomen agudo, que la principal es apendicitis, ALAPE, ¿no? Colicitis aguda, y pues si no encontramos ahora sí que la causa y el dolor sigue siendo intermitente y tenemos, por ejemplo, pues que ya se me secó la... Bueno, si tenemos patologías agudas como una torsión, como les dije, un embarazo ectópico roto, una perforación y todo esto, pues ya es indicación precisamente de pasar a la parotomía y también una herida para arma de fuego. Y pues ya, amigos, es todo. Gracias. Preguntas, comentarios. Pareciera que es un tema que no se propone mucho al temario de medicina, pero la realidad es que constantemente nos llaman para ver pacientes que tienen algún tipo de dolor abdominal y no siempre termina siendo patología abdominal. Yo nada más comentaría que siempre tengan en cuenta, y acuérdense que en los ancianos el modo de presentación de las enfermedades es muy diferente. Entonces, siempre tengan en cuenta los diagnósticos posibles a los que se pueden enfrentar. La isquemia intestinal o la angina intestinal es una causa no tan infrecuente de dolor abdominal en el anciano y que la gran mayoría de las veces pasa desapercibido y es una condena de muerte para los pacientes. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Y bueno, ya el abordaje para terminar la causa del dolor, ya creo muy claro, no tengan alguna duda o comentario. En la visión continua de la primera causa el dolor al corazón. Y aquí decía que se ha usado mucho de la tomografía que está en el estado. Es el primer estudio. Sí, algo que me gustó mucho de este artículo es que precisamente te empieza a decir lo primero que hay que tomar, laboratorios, y si no tenemos nada en los laboratorios, podemos ir pensando en otras cosas antes de una tomografía, y si sí, ultrasonido, y después de ultrasonido, ahora sí una tomografía, generalmente. Sí.
Y Sí. acuérdense con los nuevos agentes para las terapias dirigidas del cáncer, la perforación de víscera hueca es una de las principales complicaciones. Entonces, no es raro que vengan pacientes tratados de tipo de cáncer con terapia dirigida, que vengan con dolor abdominal, distensión, y hay que sospechar perforación de víscera hueca. No más. ¿Qué porcentaje de pacientes llegan a emergencias con un abdomen agudo y diagnostican en las primeras 24 horas o durante la estancia de la admisión? ¿Cómo? O sea, ¿qué porcentaje de los pacientes que llegan con abdomen agudo, Ujú. al 100 que llegan, Sí, qué porcentaje se diagnostica en la admisión con las urgencias o en las primeras 24 horas de estancia hospitalaria? O sea, pues, porque dices que al final, si no encontramos causa, pues está para poder explorador. bueno, esta es como de, sí. Bueno, sí, lo que menciono Entonces, realmente. Mi pregunta sería, ¿en qué momento no se toma la decisión de decir, oigan, la bibliografía dice que le tienen que meter cuchillo para buscar qué está pasando, Ujú. o pasen a otro lugar y que lo digieren en otro lugar y a ver a ver qué más se pueden encontrar? A veces será como, no lo he checado, eso sería como importante saber. Sí, Yo creo que esa estadística debe haber cambiado recientemente, porque hay muchos pacientes, principalmente mujeres, con síndrome de intestino irritable macabro, que terminan en la patología explorador. Entonces, yo creo que recientemente esa estadística debe haber cambiado. Y evidentemente no era algo agudo, pero el dolor es tan intenso, logra confundir al tensiólogo y al cirujano. Porque no nada más hay que vender el diagnóstico al tensiólogo, sino el cirujano te lo tiene que comprar. Entonces, yo que trabajo con los seguros de gastos, antes te operaban una apendicitis, era el cuadro clínico, ya tiene una apendicitis, ciencia de mis sales, que tiene un colastrón ahí para que se la pague. Si no la pagan, además de los 24 horas, sí. ya no es nada más clínico, sino ya hay tanto abuso en las cirugías de los cirujanos por el dolor abdominal que ya le pusieron un freno de salud. Sí. Demuestra que realmente si no, está todo distendido, pero no sale la tienen bolsillo. Un abordaje más completo. No se la van a pagar. Sí. Imagínate una cirugía quirúrgica Y bueno, también es muy importante que esto es como difícil, ¿no? Como orar en el desierto. Pero los cirujanos deben de entender que existe patología que no se opera, pero que es de competencia de ellos, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad diverticular es meramente competencia del quirúrgico. Aunque no lo vayan a hacer, en ese momento no lo vayan. Igual, el cólico biliar, donde sea el origen, aunque sea una colitis litiásica, aunque no se vaya a operar en ese momento, es competencia del cirujano. Entonces, eso es algo que cuesta mucho trabajo. Tienen que planear la forma en el momento óptimo de meter a ese tipo de pacientes. Claro, eso es. No, bueno, sí. El problema es que en la privada te vienen como cirujanos. Claro, que eso no Como existe. cirujanos abdominales que pueden ver cualquier patología abdominal y no pueden ver cualquier. o le ponen patología. De hecho, los cirujanos son los principales proveedores de hiatos de levedad. Se meten ahí, hígados, no hay habilidad. Ya tenemos la historia. Claro, claro. Entonces, que son los que porque nos toca hacer abordaje de nuestro punto de llegar a pacientes que van a llegar
y que como ya abajo tienen que moverlo rápido para también ellos que ellos son los que al final. La diferencia es que si el paciente con dolor abdominal de origen que no requiere una cirugía de urgencia, te llega a ti, tú lo vas a guardar, lo vas a diagnosticar y lo vas a dar de alta y le va a ir. Si el paciente llega con un cirujano que no se opera, pasa a la no me importa. Creo que tendría que ser una evaluación conjunta en el momento de hacer un tipo conjunto de la abdominal, porque en el mejor de los casos, si llega con nosotros, lo guardamos, lo estudiamos y se va haciendo cirugía. En el peor de los casos, lo guardamos, se complica, no lo tenemos que estar complicado, esperan que lo mejoremos, no nos pasa. Entonces, yo creo que no debería ser una de, si su jefe dice que no, no, porque el jefe dice que no, no. Debería ser un, vengan los dos, platíquenlo, entre los dos consideren cuál es la causa más probable y sobre eso tomamos la decisión de dónde entrar o de dónde voy a abordar. Claro. Y no sería complicado si dices, bueno, que yo lo guardo, pero sabes que el cirujano va a estar presente. Ese es el problema. Pero no por la prima, porque entonces Ah, no, en ese momento le dices, el paciente tiene que le corta ahorita lo que el centro termorregulador. No hay cuchillo, saco tripa. ¿Cómo estuvo la guardia? ¿Cómo estuvo la guardia? No puedes. Ya no soy yo el administrador. Es que dice, que visitaba la